Hola, bienvenidos a su clase número 9 de la materia Administración de Personal. En esta clase ya iniciamos con el tercer bloque de la unidad. Ya recordemos que en las últimas clases vimos el papel de los sindicatos, de las confederaciones, de las federaciones y de las centrales obreras. Posteriormente vimos lo que eran los patrones y las cámaras y las confederaciones también de patrones o patronales. Y en la clase anterior vimos también cuál era el papel del Estado como actor trilateral en esta relación obrero-patronal, y también vimos autoridades laborales como la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, y también vimos lo que era el Servicio Nacional de Empleo. Ahora vamos a estudiar tres funciones muy específicas del Estado en lo que son las relaciones laborales, las cuales serían la inspección de el trabajo a las empresas y a los trabajadores también, lo que serían los salarios mínimos y la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Entonces, ya como tal, aquí vemos en nuestra diapositiva, seguimos ahí en la unidad número 4, y los temas que vamos a ver de su temario son el 4.1.4, 4.1.5 y 4.1.6. Entonces, esta clase va a ser un poquito más dinámica, o bueno, sería igual de práctica que las anteriores, porque vamos a ver artículos concretos de la Ley Federal del Trabajo. Vamos a checar allí algunas fechas de pago en cuanto a las utilidades, lo que son los porcentajes y los montos de los salarios mínimos. Vamos a ver también multas o sanciones que genera o que impone pues la Secretaría del Trabajo a las empresas que incumplen. Pero bueno, en este caso pues vamos a ver un poquito más de datos numéricos. Como siempre, vemos los objetivos de la clase. Eh, el primer objetivo que tenemos aquí es comprender la función de la inspección del trabajo y las facultades de los inspectores de la Secretaría del Trabajo, los cuales están fundamentados de el artículo 540 de esta ley hasta el 550. Vamos a identificar también los tipos de inspección y las sanciones por algunas infracciones a la Ley Federal del Trabajo, o incluso recuerden que también hay normas, hay reglamentos. Bueno, ¿qué es lo que hace aquí la Secretaría del Trabajo? Bueno, genera allí sanciones, genera pago por infracciones. También vamos a analizar lo que es la CONASAMI, que sería la comisión que genera ahí todo un sistema para el análisis del aumento del salario mínimo, y esto será en base a los artículos 551 hasta el 574 de la Ley Federal del Trabajo. También vamos a explicar el procedimiento de la determinación del salario mínimo. ¿Cómo trabaja esta Comisión Nacional de Salario Mínimo? ¿Con quiénes trabaja? ¿Cómo intervienen? Y en general, ¿cuál es el papel de ella en este ejercicio? Vamos a ver también la participación de los trabajadores en las utilidades. Esto es un derecho constitucional en base a los artículos 117 y 131 de la Ley Federal del Trabajo también. Y vamos a reflexionar también sobre la eficacia de estas instituciones. Entonces, como verán, es una clase que va a tener muchos artículos. No nos va a dar el tiempo de verlos todos. Vamos a generalizar, o vamos a ver qué es lo que dicen estos capítulos, pero sí tomen nota, o en su defecto, pues al final recuerden que doy las referencias de la clase, y ahí ustedes pueden revisar. Pero sí también es importante que eh, miren, más que aprenderse los artículos, más que aprenderse los capítulos, es importante, como siempre se los digo,
comprender el tema, comprender qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos haciendo. Y en el caso de algunos cálculos, bueno, voy a tratar de explicarles de manera muy sencilla. Y también debemos de conocer cuál es, por ejemplo, el salario mínimo actual y cómo está ahorita cotizado, cuáles son las regiones en México. Y bueno, es importante que sí tengan estos datos, pero sobre todo que los comprendan. Eso sería lo principal. Vamos a empezar con lo que es el tema de la inspección del trabajo. En el caso de la inspección del trabajo, bueno, ya entendemos que es una actividad como instrumento que nos va a ayudar a asegurar el respeto a los derechos laborales de los trabajadores y de esta manera promover un trabajo digno. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, vigilando el cumplimiento de las normas laborales dentro de estos centros de trabajo. Tenemos aquí el artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo. Habla, por ejemplo, de las funciones de esta inspección. En su primer apartado habla de vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo. Bueno, más que apartado, perdón, serían las fracciones. En la segunda fracción debe de facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo. Fracción tercera, poner en conocimiento de la autoridad las deficiencias y violaciones a las normas de trabajo que observe en las empresas o establecimientos en los cuales esté realizando esta supervisión o esta inspección. Cuarta, realizar los estudios y de esta manera solicitar y acopiar todos los datos que le soliciten en las autoridades y los que juzgue conveniente para procurar la armonía de las relaciones entre los trabajadores y los patrones. Y bueno, son más fracciones, son mucho más artículos, pero les digo, es importante que ustedes comprendan que estas visitas de inspección están fundamentadas dentro de una ley y esta ley está amparada, obviamente, bajo la Constitución, así como vimos en la clase anterior lo que era la jerarquía de estas leyes y esta Constitución, reglamentos y normas y demás. Ahora, ¿quiénes son los que realizan la inspección? Bueno, la Secretaría del Trabajo, como tal, dentro de su organización, cuenta con inspectores y estos pueden ser en su momento, pues, de carácter federal, ya que dependen directamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Ya en la clase anterior explicamos este tema, ¿no? De lo que es federal y de lo que es local. Bueno, los que dependen directamente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social van a ser inspectores en materia federal y los locales van a ser dependientes de los gobiernos estatales. En este caso, las inspecciones pueden ser a solicitud, en este caso puede ser por denuncia de trabajadores, de sindicatos o incluso de terceros que puedan solicitar estas inspecciones, o también pueden ser de oficio, que ya serían por decisión de esta autoridad laboral, en donde la autoridad genera este tipo de inspecciones como manera preventiva de que pues pueda haber algún problema en la empresa o en este caso pues como tal previniendo ciertas situaciones que se pudieran derivar de los incumplimientos de los cuales ella no está enterada, pero realiza una visita de oficio y bueno, previene todo esto, ¿no? Ahora, es importante mencionar que la inspección o la visita de los inspectores no solamente es como de supervisión o como de inspección, sino también funciona como una especie de asesoría. Sobre todo en el caso de las de oficio, bueno, lo que busca es asesorar, busca capacitar a la empresa para evitar algún incumplimiento, alguna sanción. Sin embargo, también en las que son a solicitud, pues también obviamente va
en carácter no solamente de revisar, de inspeccionar, sino que también ofrece una solución a la empresa para que de esta manera no se impongan sanciones. Entonces, va el inspector, explica cómo cumplir precisamente con las normas sin necesidad de imponer estas sanciones, y esto está tal cual, no es solamente porque el inspector quiera, sino que está fundamentado en la fracción 2 de este mismo artículo 540 que estábamos leyendo. Por eso hace ratito lo leí y lo vuelvo a citar. Facilitar información técnica y asesorar a los trabajadores y patrones sobre la manera más efectiva de cumplir las normas de trabajo. Entonces, no solamente funciona, digámoslo así, como verdugo al momento de incumplir alguna norma, alguna ley, al momento de que se cometa la empresa en infractora o incluso los trabajadores, sino que también cumple la función de asesorar. Ahora, veamos las atribuciones específicas que tienen estos inspectores. Y en este caso, el artículo 541 de la Ley Federal del Trabajo es el que va a establecer todos los deberes y las atribuciones de estos inspectores. Y bueno, son facultades muy amplias, pero voy a leer algunas. Citando textualmente, dice el artículo 541, atribuciones de los inspectores de trabajo: vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, especialmente las que establecen derechos y obligaciones de trabajadores y patrones, las que reglamentan el trabajo de mujeres y menores, y las que determinan medidas preventivas de riesgo de trabajo o de seguridad e higiene. Por eso es que esta Secretaría del Trabajo entonces establece normas oficiales en las cuales va a decir cómo se debe de comportar incluso el trabajador y qué obligaciones tiene el patrón o qué lineamientos tiene que seguir para establecer esta seguridad en el trabajo y evitar también de manera, o más bien generar de manera preventiva, riesgos de trabajo. Entonces, también en su fracción 2 dice visitar las empresas y establecimientos durante las horas de trabajo, ya sea diurno o nocturno. Entonces, un supervisor puede caer en la noche a realizar una supervisión, pero siempre debe de ir previamente identificado. No puede entrar nada más y decir yo soy tal persona, no. Debe de ir previamente identificado, previamente fundamentado. Eso sí, puede ser ya sea la supervisión en la mañana o en la noche. En la fracción 3 dice interrogar solos o ante testigos a los trabajadores y a los patrones sobre cualquier asunto relacionado con con la aplicación, perdón, de las normas de trabajo. Fracción 4, exigir la presentación de libros, registros u otros documentos a que obliguen las normas de trabajo. Quinta, sugerir se corrijan las violaciones a las condiciones de trabajo. Sexta, disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo. O sea, no solamente es en el sentido de las instalaciones o algo que esté en mal estado o la maquinaria, sino que si el inspector detecta que el trabajador está laborando bajo condiciones de trabajo que le puedan generar un riesgo, bueno, ahí es donde pide la corrección. Pero también dentro de lo que es la seguridad e higiene, permítanme decirles, hay riesgos de trabajo y lo que son actos inseguros. Entonces, si el inspector detecta que el trabajador está cometiendo un acto inseguro, bueno, en este caso hace también la observación y el trabajador debe de corregir eso y el patrón debe de dejar una constancia de que se capacitó al trabajador o bueno, pues la capacitación puede ser breve o puede ser una invitación, un exhorto, pero sí, en el caso de que ya haya procedimientos ya establecidos y más bien el que estaba
infraccionando o generando este acto inseguro era el trabajador por omisión, bueno, entonces se puede hacer allí una invitación y ya el patrón pues entrega toda la evidencia al supervisor en una visita posterior de que ya se le orientó al trabajador de que no debe de omitir los procedimientos que ya tenga la empresa. Entonces, ya lo decía aquí, voy a repetirlo, disponer que se eliminen los defectos comprobados en las instalaciones y métodos de trabajo cuando constituyan una violación de las normas o un peligro para la seguridad o salud de los trabajadores. Entonces, bueno, y el bis dice de la sexta, dice ordenar la adopción de medidas de seguridad de aplicación inmediata en caso de peligro inminente para la vida, la salud o la integridad de las personas. Entonces, hay que tener en este caso ustedes como administradores de personal comprender estos dos conceptos. Dentro de la seguridad del trabajo está lo que es un riesgo de trabajo o lo que es un riesgo, mejor dicho, y lo que es un acto inseguro. Un riesgo es algo que está manifestado por factores externos y que siempre está ahí, el riesgo siempre va a estar ahí. Por ejemplo, si yo trabajo en un montacargas y trabajo con racks de almacenaje, bueno, el riesgo siempre va a estar de que algún producto o, pues sí, algún producto de la empresa o de lo que se está almacenando pueda caer. Entonces, para disminuir el riesgo, ¿qué es lo que se utiliza? Pues cascos de seguridad, ¿no? Pero el riesgo siempre va a estar ahí. O, por ejemplo, un trabajador de la industria eléctrica. El riesgo de electrocutamiento siempre está ahí. Es un factor externo en el cual el trabajador pues no puede intervenir. Pero para evitar o para disminuir el riesgo, más bien el trabajador va a utilizar guantes de carnaza, zapatos dieléctricos, equipo de protección, ¿sí? Y también, obviamente, medidas de seguridad, procedimientos que deba de llevar a cabo, ¿no? Cortar corriente o no lo sé, ¿no? No soy experto en el tema, pero quiero explicar lo que es un riesgo. Y lo que es un acto inseguro, bueno, más bien es que si está el riesgo, el acto inseguro es que el trabajador no corte la corriente, no ocupe guantes de carnaza, no ocupe casco, o por ejemplo, si están limpiando el piso, bueno, se utilizan ahí señalamientos para que no pisen el suelo mojado, pero eso es la disminución de riesgo, pero la persona que comete el acto inseguro va a ser el que pues, no le importa que esté el piso mojado y se va a cruzar por ahí, entonces ya está generando un acto inseguro en donde se puede caer. Entonces, mucho ojo con eso porque depende de estos conceptos y depende de la acción del trabajador que ese riesgo se pueda calificar como riesgo de trabajo o más bien como que el trabajador cometió una imprudencia y entonces pues, no se le va a pagar nada. Y eso lo vamos a ver más adelante, creo, si no estoy mal, también incluso lo de las enfermedades de trabajo. Pero bueno, eso es lo que nos dice el artículo 541 de una manera muy general. Y es importante mencionar que el inspector puede ingresar ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Al centro de trabajo sin previa identificación. Otra atribución que tiene también el supervisor es que él puede entrevistar a los trabajadores en privado. Él puede también a los patrones, puede entrevistarlos en privado. ¿Y para qué? Para garantizar en este caso que los trabajadores puedan hablar libremente o en su caso, si es necesario, denunciar de manera libre cualquier incumplimiento que esté teniendo el patrón. Entonces, es importante mencionar que esta fracción bis o del sexta bis o 6 bis de este artículo, que ahorita puntualicé un poquito ahí, fue añadida en reformas recientes y en su momento, pues también esta fracción va a permitir que el inspector cierre ciertas áreas de la empresa si hay algún peligro inminente. Entonces,
Por ejemplo, si hay una máquina que pone en riesgo la vida de los trabajadores, el inspector puede ordenar que se detenga la operación de inmediato de esa maquinaria, ¿sale? Entonces, esta fracción pues, le da muchas facultades al inspector y de poder determinar, o, bueno, primero supervisar, determinar, observar y al final decir, bueno, esta área eh, se cierra o este equipo se deja de utilizar. Ahora, vamos a ver los tipos de inspección que existen dentro de estas visitas. En este caso, en las visitas, aunque la Ley Federal del Trabajo no las clasifica de una manera explícita, lo que es la práctica y el reglamento, pues ya distinguen varios tipos de inspección. En primer lugar, tenemos la inspección ordinaria. Esta inspección es la programada periódicamente por la autoridad laboral y se realiza por sector o por tamaño de empresa o por zonas geográficas y definitivamente, bueno, esta inspección pues es la más común, la más regular, la que más se realiza. La segunda sería la inspección extraordinaria. Esta se realiza por denuncia de los trabajadores, como lo habíamos dicho anteriormente, por sindicatos o por terceros y esto es cuando alguien se queja ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de que alguna empresa viola la ley o entonces en este caso pues ya se realiza una o se ordena la ley federal, la Secretaría, perdón, del Trabajo y Previsión Social ordena una visita de inspección extraordinaria. También tenemos la inspección especial. Esta se realiza cuando ocurre algún accidente grave. Si en la empresa sucede algún accidente grave o incluso se está padeciendo una enfermedad profesional, ya les decía yo lo que es riesgo, lo que es acto inseguro, bueno, también dentro de ello existe lo que es la enfermedad profesional. ¿Qué es la enfermedad profesional? Pues cuando la empresa está laborando de manera normal, pero llega un momento en que los trabajadores empiezan a sufrir ciertas enfermedades en común o ciertos padecimientos en común. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues empieza a tener sanciones, empieza a tener multas. ¿Por qué? Porque la prima de riesgo tiene que subir, empieza a pagar más, pero también se da cuenta la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y entonces realiza esta visita especial para determinar por qué se está dando esa enfermedad profesional o en su defecto, cuando ya lo dijimos al principio, si hay algún accidente grave, ¿no? O incluso también si hay un riesgo inminente. ¿Qué es un riesgo inminente? Pues, por ejemplo, si una fábrica tiene una explosión en cierta área o incluso dentro de la misma, pero que permite continuar con sus labores, bueno, el inspector realiza una visita especial, una inspección especial y va a determinar si esta empresa puede continuar o no. Y recuerden que, de acuerdo a lo que vimos anteriormente, puede decir, bueno, cerramos parcialmente la operación y entonces esta empresa pues puede seguir trabajando, ¿no? Y tenemos también lo que es la cuarta inspección, la que es de seguimiento. Esta definitivamente, como lo dice su nombre, pues se realiza para verificar que se corrigieron las infracciones detectadas en las inspecciones anteriores o en este caso pues en una visita especial. Bueno, vamos a ver si las correcciones se llevaron a cabo, como les comentaba hace ratito también de cuando hay actos inseguros que detecten en una ordinaria, si detectan un acto inseguro de trabajadores en una visita ordinaria, bueno, se hace una de seguimiento para dar el puntual observación a todo este acto inseguro que haya generado el trabajador. Entonces, eh, es importante también mencionar que si bien puede ser a solicitud de la visita y los trabajadores son los que la requieren o los que la demandan, bueno, el artículo 542 precisamente de la Ley Federal del Trabajo
es el que va a proteger la identidad de estos denunciantes. ¿Para qué? Pues para evitar represalias del patrón hacia el trabajador. Y también existe la figura de la inspección federal y la inspección local. O sea, se dividen en estos dos casos. Inspección federal, inspección local, según sea la materia del inspector. Ahora, veamos ya vimos el inspector, ya vimos cuáles son sus funciones, ya vimos qué tipo de inspecciones realiza. Ahora vamos a ver qué es lo que sucede cuando hay infracciones y cuáles son las sanciones que pueden derivarse de estas supervisiones o de estas inspecciones. La Ley Federal del Trabajo va a establecer multas por infracciones a las normas laborales y las multas se van a medir definitivamente en lo que es la UMA o la unidad de medida y actualización. En este caso vamos a encontrar que hay infracciones leves. En cuanto a las infracciones y sanciones, bueno, la Ley Federal del Trabajo establece precisamente multas para infractores a estas normas laborales y estas multas se van a medir en unidades de medida y actualización, que sería la UMA aquí en México. Por una infracción leve, vemos aquí nosotros en nuestra pantalla, la infracción leve puede ser de 15 a 250 veces la UMA. ¿Cómo puede ser un ejemplo? Bueno, no exhibir el reglamento interior de trabajo en un lugar visible para todos los trabajadores o no llevar los registros de asistencia obligatorios para la empresa o también en su momento, pues, no entregar constancias de trabajo que el trabajador esté solicitando, ¿no? Aquí como ejemplo tenemos lo que es una UMA en 2026, perdón, la UMA está en 117 pesos con 31 centavos. Eso es lo que cuesta la UMA en 2026. Y bueno, si hay una infracción de 250 UMAs, que sería en una infracción grave, que va de las 250 a las 5,000, podría ser el pago de una multa de 29,327 pesos con 50 centavos. O si ya es grave la infracción, serían 5,000 UMAS, que será 586,550 pesos. Un ejemplo puede ser que la empresa no pague el salario mínimo. Un ejemplo de una infracción grave. Esta empresa, pues, es una empresa patito, que aparenta ser una empresa formal, una empresa que está debidamente registrada, pero pues no paga el salario mínimo. Bueno, se considera una infracción grave y de ahí ya el inspector va a determinar cuánto va a ser la multa. O otra que es muy común, aunque eh, pues no parezca, pues sí, hay empresas que no inscriben a los trabajadores al IMSS, entonces los trabajadores no tienen lo que se le llama prestaciones de ley. O también en su momento, aunque sí tengan prestaciones, sí tengan todo, pero la empresa no paga el reparto de utilidades a tiempo o que tenga una discriminación laboral hacia sus trabajadores, bueno, ahí se puede considerar precisamente una infracción grave o también no proporcionar a sus colaboradores, a sus trabajadores, el equipo de seguridad necesario, ¿no? Entonces, eh, si ya hay reincidencias en cuanto a los empresarios, bueno, la multa puede ser hasta el doble de lo previsto en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si ya de plano el patrón no entiende y continúa cometiendo infracciones, bueno, eh, o incluso también si ya la empresa está en un riesgo inminente por estos incumplimientos, este riesgo que pueda ser para la salud, para la seguridad de los trabajadores,
el inspector definitivamente tiene la facultad de ordenar la clausura, ya lo decíamos, parcial o total del centro de trabajo. Recuérdenlo, es el artículo 541 en su fracción sexta 6 bis, ¿sale? Y es importante mencionar también que la UMA se actualiza cada año en el mes de enero y esta UMA pues fue creada a partir del año 2016 para separar lo que son las multas y los créditos al salario mínimo. Y esto permitió a partir de ese tiempo que el salario mínimo pueda crecer más rápido que la UMA sin aumentar automáticamente las multas. ¿Por qué? Porque antes las multas se calculaban en salarios mínimos. Ahora, precisamente ya entrando en ese tema de salarios mínimos, vamos a entrar a lo que es el salario fijo el salario que ya está establecido por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos. ¿Cuál es el fundamento legal? Pues definitivamente el artículo 123 constitucional, el cual ya establece desde la Constitución de 1917 lo que es un salario mínimo, o lo cita como tal, salario mínimo suficiente en su fracción número 6 para satisfacer las necesidades normales del jefe de familia. También está establecido en la Ley Federal del Trabajo en los artículos 551 al 574. Pero es importante mencionar que aunque el salario mínimo fue establecido en la Constitución de 1917, pues no fue precisamente a partir de ahí que el salario mínimo empezó a funcionar en México, sino que fue hasta el año 1934 bajo la presidencia de un presidente que fue puesto por Plutarco Elías Calles, fue puesto en la etapa del Maximato. Bueno, el presidente Abelardo Rodríguez logró ya como tal en 1934 materializar esta intención del artículo 123 respecto a el salario mínimo, y entonces empieza a generar las primeras comisiones para fijar estos salarios en todo el país. ¿Por qué? Porque recuerden que veníamos de una época de la revolución, y si recuerdan por ahí en una clase yo les decía, después de esto, aunque estaba la Constitución de 1917, pues el Estado tuvo que trabajar para poder ir estableciendo poco a poco esta Constitución y empezar a normalizarla en todo el territorio mexicano. Entonces, por eso es importante mencionar que es hasta 1934 cuando ya se establece el salario mínimo como tal en el país. ¿Cómo se integra la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos según el artículo 551? Bueno, definitivamente esta comisión es un organismo tripartita en la relación de gobierno, trabajadores y patrones. Su presidente va a ser nombrado por el presidente de la República, y dentro de los requisitos que está para poder ser presidente va a ser que por lo menos sea licenciado en Derecho o licenciado en Economía. Ahora, también dentro de ella hay un consejo de representantes. ¿Cuál es el consejo de representantes? Pues bueno, va a ser gobierno, trabajadores y patrones. Ya lo hemos visto en las anteriores clases, el gobierno pues va a ser representado por este presidente. En el caso de los trabajadores, pues por lo que es las confederaciones o todas estas representaciones obreras, perdón, o de los trabajadores, centrales obreras, y también en el caso de los patrones, pues lo que son las confederaciones, ¿sale? Entonces, esta comisión
pues es un actor de esos 3 que contribuyen a este consejo, ¿sale? Y, en este caso, bueno, cuando ya se conforma este consejo, debe de haber una equidad, y en este caso, pues, debe ser el mismo número de representantes de trabajadores y de patrones. Ahora, no pueden ser menos de 5, pero tampoco pueden ser más de 15, ¿no? En el caso de cada uno. O sea, no pueden haber menos de 5 representantes, de trabajadores, ni más de 15 representantes. Igual en el caso de los patrones, o de los empresarios, no debe de haber menos de 5 ni más de 15. Pero siempre debe de haber una igualdad. Si son 8 de un lado, bueno, tienen que ser 8 del otro lado también. Y también dentro de esta comisión nacional está lo que es la dirección técnica, la cual es la que va a realizar todos los estudios técnicos para fijar los salarios mínimos. Esta dirección va a presentar estos estudios en las sesiones y va a aportar todo lo que son los datos técnicos. Entonces, y bueno, es importante mencionar que esta Comisión Nacional de los Salarios Mínimos fue creada en 1963. eh, y bueno, es también importante mencionar que durante décadas México tuvo zonas económicas con salarios mínimos diferentes. Sin embargo, había zona A, zona B, zona C. Sin embargo, ya en 2019 se unificó en una sola, y que sería la A, pero también lo que sería la parte de la frontera norte. Entonces, vamos a ver ahora cómo se determina el salario mínimo y cuáles son los montos actuales que están funcionando aquí en México. Para este salario mínimo, bueno, ya lo dijimos, la Comisión Nacional va a realizar ciertos estudios técnicos para considerar el aumento, y estos estudios técnicos deben de tener algunos factores. ¿Cuáles son? Bueno, en primer lugar, lo que es la inflación proyectada perdón, para el año siguiente. ¿Cuál es la inflación o cuál es el porcentaje o cuál es la inflación que se está proyectando para el siguiente año? Bueno, va a ser la que va a ayudar para que el poder adquisitivo de este salario no se pierda, para que siempre la inflación quede, o el aumento del salario quede arriba de la inflación. También va a tomar como factor la productividad laboral en el país. ¿Por qué? Porque se va a analizar el crecimiento en el sector económico, y eso es lo que va a ayudar a determinar también. También encontramos dentro de los factores las condiciones del mercado laboral. ¿Cómo es esto? El empleo formal, el empleo informal. Es importante mencionar que es mucho mayor el porcentaje de empleados informales en México que los empleados formales. Y la comisión está estudiando todo esto para que estos empleados informales puedan posteriormente acceder a un salario digno, a un salario mínimo, en el cual pues puedan ellos disfrutar de este derecho constitucional. ¿Por qué? Porque el comercio informal lo que provoca es precisamente que estos derechos no puedan ser disfrutados por los trabajadores o por quienes prestan su servicio a esa empresa o a ese patrón. También es importante mencionar que toman en cuenta el costo de la canasta básica. ¿Cuál es el costo de la canasta básica? Bueno, hoy en día, este sí es un dato muy, muy preocupante, porque hay estudios que determinan que la canasta básica es de 500 o 600 pesos. Sin embargo, si nosotros observamos aquí en su diapositiva, el salario mínimo general es en todo México, por decirlo así,
es de 315 pesos con 4 centavos. Ya en lo que es en la frontera norte es de 440 pesos con 87 centavos, pero estudios determinan que la canasta básica es hasta de 600 pesos. Entonces es importante tomar en cuenta que todos estos datos son tomados en cuenta para precisamente por la Comisión Nacional para poder determinar el aumento. Sin embargo, el costo de la canasta básica todavía no ha podido ser disminuido, o en su defecto, pues el salario mínimo no ha podido alcanzar el precio de la canasta básica. Y también otro de los factores que toman en cuenta es el impacto en la inflación y el empleo. Como ya lo dijimos, aquí en su pantalla tienen lo que es el salario mínimo vigente para este 2026. ¿Y por qué hay dos zonas? Si estamos hablando de que hay una zona única, bueno, en realidad es la zona única y la zona de la frontera, porque el costo de vida en la frontera norte definitivamente es más alto y se busca que ese salario pues sea competitivo con los salarios de Estados Unidos. ¿Para qué? Pues para atraer la inversión extranjera. Los salarios mínimos profesionales son los que, además del salario mínimo general, la CONASAMI va a fijar salarios mínimos profesionales para más de 400 oficios aquí en México. Por ejemplo, el salario mínimo de un albañil o de un electricista puede ser más alto que el general. ¿Por qué? Por el riesgo que puede tener ese trabajador. Entonces, también es importante mencionar que desde 2018 hasta 2024 el salario mínimo en México ha tenido incrementos históricos. Más o menos abarca hasta el 154%. Hagan ustedes ahí la cuenta. ¿Por qué? Porque en 2018 el salario mínimo estaba en 88 pesos, alrededor de 88 pesos con algunos centavos, pero el día de hoy ya está en 315 pesos. Entonces ha sido mucho, mucho, mucho el incremento del salario mínimo ya como tal en términos reales. Y esto pues es importante mencionar que ha sido ya una política deliberada del gobierno para recuperar el poder adquisitivo perdido durante décadas. Ahora pasamos al siguiente tema, que sería, porque ya se nos está acabando el tiempo, lo que sería la participación de los trabajadores en las utilidades. Eso es lo que es la PTU, la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa. ¿Y esto qué es? Pues es un derecho irrenunciable o irrevocable que tienen los trabajadores al recibir una parte de las ganancias de la empresa. ¿Qué es un derecho irrenunciable? Bueno, el derecho irrenunciable, según la Ley Federal del Trabajo, hay varios. Entre ellos está, por ejemplo, lo que es el salario mínimo, lo que es el derecho a indemnización en caso de que la empresa te haga una rescisión de contrato. Y bueno, dentro de estos derechos irrenunciables, pues tenemos lo que son las utilidades. ¿Cuál es el fundamento legal? Insistimos, es el artículo 123 en su apartado A, en este caso, porque recuerden que era para trabajadores en general y el apartado B era para trabajadores del Estado. Bueno, en el apartado A, en la fracción novena, es donde viene lo que es el reparto de utilidades para los trabajadores. Y también en la Ley Federal del Trabajo en sus artículos 117 al 131. Ahora, ¿cuál es el porcentaje? ¿Cuánto es lo que me toca en el reparto de utilidades? Bueno, definitivamente todas las empresas deben de repartir el 10% de su utilidad gravable. ¿Cuál es la utilidad gravable? La utilidad gravable es el monto final o la utilidad que ya obtuvo la empresa en la cual pagó sus impuestos. Por eso muchos pues no les gusta ser empresarios aquí en México. ¿Por qué? Porque pagas impuestos por todo después de que ya tienes tu utilidad neta y pagas tus impuestos, y de eso que te quedó, bueno, ahora tomas el 10% y se lo das a los trabajadores de la empresa, y eso es la utilidad. Y entonces
Por eso hay muchos empresarios o muchas personas que empiezan a pues a trabajar aquí ya o a integrarse al sistema empresarial y pues no les gusta. ¿Por qué? Porque pues empiezan a darse cuenta que ser empresario no es tan fácil y el pago de impuestos, el pago de utilidades, el pago de primas, el pago de seguro social y todo, pues ya no deja así como que una utilidad muy agradable, ¿no? Como ganancia para ti. Pero bueno, en el caso de la utilidad, ya decimos es el 10%, y este porcentaje como tal se fijó ahí en el año de 1985, cuando se confirmó por la sexta comisión en 2020, y de ahí pues sigue siendo el 10%, no ha aumentado. Ahora, ¿cómo se reparte ese 10%? Se va a dividir en dos partes iguales, 50% por un lado, 50% por el otro lado. Y el primer 50% se va a repartir por igual entre todos los trabajadores por los días que hayan laborado. Por ejemplo, si un trabajador, tenemos dos trabajadores, si un trabajador laboró en el año 300 días, bueno, ahí dejamos ese número. Y si otro trabajador laboró 100 días, bueno, pues ya son 400 días. Y otro trabajador laboró 200 días, bueno, ya son 600 días. Entonces, esos 600, ese dinero, ese 50%, vamos a decir que es 1,000,000 de pesos lo que es la utilidad. Entonces son 500,000 pesos de un lado, 500,000 pesos del otro. Entonces aquí ya tenemos 600 días entre los trabajadores. Se va a dividir ese dinero, esos 500,000 pesos, entre 600. Entonces va a dar como a menos de 1,000 pesos, ¿no? Y es la unidad. Y esa unidad, entonces vamos al trabajador que trabajó 300 días y le vamos a dar ese dinero. Entonces serían como 290,000 pesos, por ejemplo. Y al de 100, pues van a ser como 90,000 y ya da como 380, ¿no? Y al otro 200. Entonces, ¿qué es lo que va a generar? No está muy bien hecha mi cuenta, pero lo que quiero explicar es que los 500,000 pesos se dividen entre los 600 días y ya les va a dar cuánto vale cada día. Y entonces ese día lo vas a multiplicar por el que trabajó 200, le vas a dar su dinero. Al que trabajó 100 días le vas a dar su dinero y al que trabajó 200 días le vas a dar su dinero. Entonces, por eso se divide a la mitad y en este caso se paga de acuerdo a los días laborados. Ahora, en el caso del otro 50%, se va a dar a los trabajadores de acuerdo a la proporción de su salario. Entonces, lo que hayan devengado ellos en el año. Y entonces, también se va a hacer la suma de estos tres trabajadores, lo que hayan, así como trabajaron un cierto número de días, pues también lo que percibieron en el año es diferente. Entonces, se va a sumar toda esa percepción y se va a dividir entre los 500,000 pesos. Ya va a salir una unidad, va a salir un número y ese se va a multiplicar por lo que éste percibió en el año y va a recibir su dinero, por lo que el otro percibió en el año y va a recibir su dinero y así. Y entonces, ¿qué genera? Pues que el reparto de utilidades sea equitativo. ¿Ok? Ahora, para el plazo de pago de esta utilidad está el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo. Para las personas morales o las empresas, este pago se debe de dar dentro de los 60 días siguientes al pago del impuesto sobre la renta anual, aproximadamente antes del 30 de mayo. Entonces, cuando la empresa ya hizo su pago de ISR, bueno, después de eso, por eso decíamos que es en cuanto a la utilidad gravable, porque ahí ya él ya pagó su impuesto sobre la renta, ya sabe cuál fue su utilidad y entonces tiene de ahí 60 días para pagar la utilidad y esto sería
aproximadamente el 30 de mayo. Para lo que son patrones individuales o personas físicas, en este caso tiene que ser definitivamente antes del 29 de junio. Si el patrón no paga estas utilidades a tiempo, bueno, los trabajadores pueden denunciar definitivamente ante la inspección de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y el trabajador va a tener un año para reclamar después de la fecha de que debió de generarse este pago. Ahora, ¿quiénes están obligados y quiénes no a pagar lo que es la utilidad? Pues sí, el gobierno obviamente va a apoyar a empresas que no tengan la solvencia todavía o la estabilidad para pagar estas utilidades. Bueno, en este caso encontramos las empresas de nueva creación, que serían empresas que se les va a apoyar durante su primer año de funcionamiento. Su primer año pues no van a pagar utilidad. También en empresas de nueva creación que estén dedicadas a la elaboración de algún producto nuevo, bueno, los primeros 2 años no van a pagar utilidades. Las empresas de la industria extractiva, como las mineras, que sean igual de nueva creación, bueno, durante el periodo, como son nuevas, durante el periodo que estén explorando, no explotando, sino explorando esta extracción, bueno, van a estar exentos de pagar utilidades. Y también las instituciones de asistencia privada que no tienen fines de lucro, estas no van a pagar utilidades. También encontramos dentro de esta figura el Instituto Mexicano del Seguro Social y las instituciones públicas que están descentralizadas, que tienen fines culturales, que tienen fines asistenciales, de seguridad social o de beneficencia. Estas también no pagan utilidades. Y las empresas también cuyos ingresos anuales no excedan los 300,000 pesos. Bueno, en este caso, en el año 1996, por una resolución que tomó la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que estas empresas que no percibían más de 300,000 pesos al año, pues no pagaran también utilidad. Ahora, ¿cuáles son los trabajadores que no tienen derecho al reparto de utilidades? Según el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, todos los que son directores, administradores y gerentes generales de la empresa, ellos no tienen derecho a utilidades. También los trabajadores del hogar o trabajadoras del hogar. También los trabajadores eventuales que en estas empresas se hayan trabajado menos de 60 días, pues tampoco se les va, dentro de un año, no se les va a pagar utilidades. Todo lo que son o conforman socios y accionistas de la empresa tampoco tienen derecho a utilidades. Y también a los profesionistas que prestan sus servicios bajo el régimen de honorarios. Entonces, pues estos trabajadores pues no van a percibir utilidades. Ahora, eh, dentro de estas utilidades hay un límite máximo según el artículo 127 en su fracción octava. Dentro de la reforma del 2021, bueno, esta estableció el monto máximo porque las utilidades no pueden exceder la cantidad de 3 meses del salario del trabajador. Sí, también el promedio de la utilidad no puede exceder el promedio de lo que se ha recibido en los últimos 3 años de utilidades. El trabajador lo que ha recibido en estos 3 años. Y bueno, es importante también mencionar que estas utilidades, el pago de estas utilidades en tu recibo de nómina, no estará sujeta a lo que son pago de impuestos, ¿no? Todo lo que nos cobra Hacienda a nosotros como trabajadores. Bueno, lo que son las utilidades no están sujetas a pago de impuestos, pero solamente hasta 15 días de tu salario. Si tú percibes como utilidad más de 15 días, bueno, lo que es el monto equivalente a 15 días, no vas a pagar impuestos, pero sí vas a pagar el excedente de si recibiste, por ejemplo, 20 días, bueno, en esos 5 días sí vas a pagar
lo que es el impuesto sobre la renta. Y bueno, ya para ir terminando la clase, encontramos aquí que vimos lo que era la inspección del trabajo bajo los artículos 540 y 550 de la Ley Federal, las facultades de los inspectores y los tipos de sanciones, ENUMAS. Recuerden, las sanciones son ENUMAS. En el segundo caso, bueno, vimos la CONASAMI, lo que es el salario mínimo, estos establecidos en los artículos 551 al 574 de la Ley Federal del Trabajo, y definitivamente no hacemos de lado el 123 constitucional. Y recuerden que esta comisión está integrada de manera tripartita y determina lo que son los salarios y los montos que se van a ir actualizando cada año. Bueno, también vimos lo que es participación de utilidades, que están en los artículos 117 al 131 de la Ley Federal del Trabajo, que es un 10%, que a su vez se divide entre 50 y 50, 50 por días laborados y 50 de acuerdo a tu salario. Los plazos de pago son en mayo y junio, y hay algunas excepciones para el pago de estas utilidades, y también hay límites dentro de estas utilidades. Ahora, ¿cuál es la idea clave de esta clase? Bueno, que el derecho del trabajador no solo regula las relaciones laborales, sino que también promueve la justicia, la dignidad y el bienestar para todas y todos los trabajadores. Bueno, ya tenemos aquí el resumen de lo que hemos aprendido, pero bueno, ya lo vimos en la reflexión porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Y qué veremos en la clase número 10? Bueno, les dejo aquí las referencias para que las vayan viendo. Mientras les voy avanzando, ¿qué es lo que veremos en la clase número 10? Bueno, en la clase número 10 vamos a ver el tema de las juntas de conciliación y arbitraje, lo que son ya federales y locales. Espero que ya ese término ya lo tengan muy bien dominado, lo que es federal, lo que es local. Y en específico vamos a ver su unidad 4.17, 4.1 hasta la 4.110, ¿no? Incluyendo en esto, vamos a tener la reforma, vamos a analizar un poquito lo que es la reforma laboral del año 2019 y en qué consiste el nuevo modelo de justicia laboral. Eso sería lo que veríamos en la clase número 10. Les repito, dejo aquí las referencias de la clase para que ustedes revisen. También aquí algunos recursos complementarios. Y bueno, para que ustedes profundicen, para que ustedes puedan revisar lo que necesiten o lo que necesiten aclarar o dudas que tengan. Recuerden que también estoy en el WhatsApp de la universidad, en el WhatsApp de la materia. Cualquier duda que tengan, ahí pueden contactarme. Muchas gracias. Nos vemos en la clase número 10. Gato.